Pues aquí nos quedamos, ¿no? Hicimos la plata y el potasio y pues ya estos ya serían dos ejemplos más, pero con lo de la tarea considero que es más que suficiente. La metodología siempre es la misma, ¿no? No cambia. La desarrollada, pues, esa para átomos chiquitos, ¿no? Porque hay que dibujar las flechitas y las rayitas. Nos interesa más que nada la condensada y la que nos ayuda a hacerla más simplificada, la configuración kernel con el gas noble. Esas dos son las, este, las más usadas, ¿no? Las que vamos a emplear, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Nos falta ver la tabla periódica de los elementos. Si observan déjenme ver la planeación de química orgánica. Sí, periodicidad y propiedades. Iniciamos hoy, terminamos teoría cuántica y configuración electrónica. Entonces, nuestro último subtema, si van siguiendo ahí su programa analítico, el último subtema es periodicidad y propiedades. Y con esto cerramos nuestra primera unidad de competencia, ¿no? Entonces, cambio aquí. Muy bien. Comentamos que en la tabla periódica, pues ya hemos estado mencionando algunas de las propiedades de la tabla periódica. Tenemos que empezar a hablar siempre de propiedades cuando estamos con configuración. Y hablábamos de que hay filas, ¿verdad? Las filas que son las llamadas periodos, y están los grupos que son las columnas verticales. Entonces, aquí tenemos una clásica tabla periódica, con sus clásicos escalones, ¿no? Continúa acá, ¿no? Lo que pasa es que esto nos indica que estos están insertados aquí simplemente, ¿no? En su tabla periódica aquí no hay un espacio vacío, ¿no? Pero no implica nada, no tiene número, ¿no? Entonces, en la tabla periódica, todas las filas, observamos que son 7 filas. Y recuerden que este número de la fila nos indica, ¿qué nos indica este número de la fila dentro de la configuración? ¿Qué es ese número en la configuración electrónica? ¿No recuerdan qué es? Pues es el número cuántico n. Si ya hicieron su tarea de configuración electrónica, ya habrán observado, dijimos que cuando ubicamos el gas noble, pues nos fijamos en la fila en la que se encuentra, ¿no? Y esa fila, pues, por ejemplo, el criptón, dijimos que termina en P6. Ahora, ¿en qué número cuántico? Pues el que le corresponde a su fila, ¿no? 4P6. Por lo tanto, la fila nos indica el número cuántico principal que tiene que tienen esos elementos en su configuración electrónica, ¿sí? Y eso corresponde a cada fila. Ahora, la tabla periódica tiene también grupos o familias que se llaman, que son todos los este, verticales. Entonces tenemos dos familias, la familia A y la familia B, donde sabemos que la familia A pues es todo lo que corresponde a los alcalinos, los alcalinoterrios, los metales de transición, los gases nobles y de todo lo que corresponden a los grupos del lado derecho de la tabla periódica. Mientras que los grupos B pues, se encuentran aquí en medio, ¿no? Y son los metales de transición. Entonces, pues, hay que memorizar esto, porque cuando estamos trabajando con los compuestos, pues tenemos que acordarnos en dónde se encuentran dentro de la tabla periódica o tener nuestra tabla periódica a la mano y poder ubicar el elemento químico en la tabla periódica y saber a qué grupo pertenece, a qué tipo de propiedades tienen cada elemento químico. Y eso pues se memoriza con la práctica no hay otra, ¿no? Pero de entrada ustedes tienen que memorizar esta información que está aquí.
La tabla periódica tiene dos familias, la familia A y la familia B. La familia A es la más estable en la tabla periódica desde el punto de vista de que cada grupo nos da las propiedades que tiene en todos los elementos químicos que tengan en esa tabla periódica y sobre todo su configuración electrónica. Es completamente estable, ¿sí? Los elementos de la tabla del grupo 1, todos terminan en S, ¿no? Recuerden que estos son los elementos S. Aquí están, ¿verdad? Todos terminan en S. ¿Sí? Y estos elementos terminan en S1. Todos terminan en S1. El grupo indica su configuración electrónica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Ya sabemos entonces que tenemos las filas, que son los periodos, en donde van del 1 al 7, y cada uno de esos números es el número cuántico principal en la configuración electrónica. Y tenemos grupos o familias, que son los grupos de los elementos de la familia A y los grupos de los elementos de la familia B. Si ustedes tienen a la mano hay una tabla periódica, pues podrán observar eso, ¿no? Que todos los elementos de los metales de transición son B y todos los elementos demás, todos estos 1A, 2A, ¿sí? De ahí nos vamos al 3A, que está acá, 4A, 5A, 6A, 7A, hasta el 8A, ¿sí? Mientras que todos estos que están aquí son los del grupo B, ¿sí? Todos estos elementos. Entonces, ¿cómo se dividen los elementos en forma general en la tabla periódica? Se dividen en tres categorías: los metales, los no metales y los metaloides. Así de entrada, ¿sí? Tres grupos o tres categorías principales. Aparte de que ya sabemos, ¿verdad?, que su configuración electrónica también está distribuida de esta forma. La otra forma general son los metales, los no metales y los metaloides. ¿Y dónde están? Pues están aquí. Todos estos que están de este extremo son los metales. Todos los que están aquí son los metaloides. Y todos los que están acá son los no metales. Son los tres grupos. Sabemos que todos estos son metales, ¿no? Estos son los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos y los metales de transición. Estos que se encuentran aquí, entre azul y buenas noches, aquí entre no metales y metales, se llaman elementos anfóteros, porque como se encuentran ubicados en la frontera entre los que son metales y los que son no metales, pues en algunos momentos tienen el comportamiento de un metal y en otro momento tienen el comportamiento de un no metal. O sea, se comportan de las dos formas y se llaman anfóteros. No metaloides, los metaloides y los no metales, que son todos estos. ¿Sí? Esa es la forma general en que se distribuyen los elementos en la tabla periódica. De entrada, ¿sí? Si decimos el cloro es un no metal. Y lo sabemos, ¿va? Aquí se encuentra el cloro, es un no metal. Y también es un halógeno, porque se encuentra este grupo amarillo, se denominan el grupo de los halógenos. Vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, ¿no? Este es el grupo de los metales los elementos inertes, el 8A, el 7A, los halógenos, y todos son no metales, ¿no? Después tenemos los elementos más comunes y más reactivos en la tabla periódica, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre. ¿Se dan cuenta? Todos ellos son compuestos orgánicos, o sea, forman moléculas orgánicas, son muy reactivos. El cloro es muy reactivo. Y estos elementos, pues, son de carga negativa. Los elementos, les vamos a empezar a poner carga, ¿no? Todo lo que son metales, forman iones positivos. Tienen carga positiva. ¿Cuándo? Cuando forman iones. Recuerden que los elementos en la tabla periódica son neutros, ¿no? Son neutros, pero algunos de ellos, todos los que están en el lado izquierdo de la tabla periódica, desde la línea morada esta hasta acá, todos estos elementos forman cationes, es decir, cuando se ionizan, quedan con carga positiva. Mientras que estos elementos que están aquí, todos son los menos, ¿cierto? Son menos los no metales, junto con los metaloides o los anfóteros.
Estos elementos, cuando se ionizan, quedan con carga negativa, son aniones, ¿sí? Eso es muy importante que lo recuerden, ya lo han estudiado otras veces, pero es el fundamento y la base de la química. Hay que entender y memorizar cómo están distribuidos los elementos químicos en la tabla periódica y qué propiedades tienen. Porque de otra forma, pues no podemos avanzar hacia la composición de compuestos y poder entender por qué, cómo y qué propiedades tienen esos compuestos, ¿sí? ¿Por qué se forman así y no de otra manera? ¿Sí? ¿Por qué el magnesio no se puede unir al berilio? Nunca, porque su configuración electrónica no lo va a permitir nunca, ¿sí? Sin embargo, el magnesio sí se puede unir al cloro, porque su configuración electrónica lo va a permitir y porque los dos tienen cargas, cuando están ionizados, tienen cargas opuestas. Recuerden que en la naturaleza todo lo que está en equilibrio no cambia ni puede hacer absolutamente nada. Desde el punto de vista químico, como en este caso, desde el punto de vista termodinámico, con la energía, desde el punto de vista de la masa, con la difusión de la masa, para que se pueda mover la masa, para que se pueda mover la energía, para que se puedan llevar a cabo reacciones químicas y producir compuestos diferentes, todo tiene que estar en desequilibrio primero, ¿sí? Porque si ya llega al equilibrio, si una sustancia está en equilibrio, no puede hacer absolutamente nada, no tiene fuerza termodinámica, no tiene fuerza de difusión, no tiene fuerza química, no puede hacer absolutamente nada. Por eso todos los elementos químicos primero se ionizan y vamos a ver para adelante qué son los iones, ¿no? Para entender las propiedades de los elementos, pero se ionizan. Y todos sabemos lo que son los iones, pues de alguna otra manera, ¿no? Son elementos químicos con un exceso de cargas positivas o un exceso de cargas negativas, nada más. Recuerden que los átomos, ya estudiamos la configuración cuántica, no es más que un núcleo girando un montón de electrones alrededor en diferentes orbitales de acuerdo a su configuración electrónica, ¿no? Entonces, y que esos electrones, sabemos bien cuando hicimos la configuración electrónica, que los elementos de su último nivel de energía, ahí es donde se llevan a cabo las uniones entre los átomos. O sea, siempre quedan desapareados un electrón, dos electrones, tres electrones, dependiendo. O como no los llenamos primero completando las rayitas, ¿recuerdan? Por ahí algunos me preguntaban sobre eso en asesoría, ¿no? Primero ponemos todos los que van para arriba. Si son tres electrones, si son cinco subniveles, pues van a quedar tres subniveles incompletos. Porque como primero subo todos los que van positivos o hacia la derecha, si me alcanzan y lleno todos los subniveles, me devuelvo llenando hacia abajo, ¿sí? Por eso esa es la manera correcta para saber cuántos electrones quedan desapareados, ¿no? En este caso que les digo serían tres electrones, puede hacer tres uniones y puede formar un compuesto con tres elementos o radicales diferentes. Y de esa forma es como se integran los compuestos, ¿no? Pues sí, siempre se les ocurre a los de la... ¿Sabe por qué? No sé, que lo hacen ya por plan de trabajo. Lo que pasa es que la basura ahí enfrente se pone a comprimir la basura. Qué curioso, ¿no? No lo hace en otro lado, siempre lo hace aquí enfrente. Tengo la mala suerte de que aquí lo hagan. Es como que tienen su plan de trabajo y lo cumplen a la perfección. Entonces, eso hay que entenderlo, pues, ¿sí? Y por eso venimos de la configuración electrónica. Cada uno de los electrones que a ustedes les queda desapareado en una configuración electrónica tiene posibilidad de unirse con otro elemento químico y aparearse dos electrones de diferentes átomos y formar compuestos. Así es de simple, ¿no? Desde el punto de vista general. El cloruro de sodio, aquí podemos observar, el sodio, ¿dónde está el sodio? El sodio está aquí, ¿sí? Tiene 11 electrones en su configuración, ¿sí? Y termina en 1s, porque como está en el grupo S, ¿sí? Termina con un nivel de energía incompleto, como ese. Son muy reactivos, por eso el sodio es un elemento muy reactivo, ¿sí? Y tiene un espacio en su último nivel de energía y busca un electrón que se una con ese otro electrón. ¿Y quién se lo va a proporcionar? Otro elemento químico. El sodio, cuando se
pone en solución, por ejemplo, o participa en una reacción química, queda con carga eléctrica positiva. Eso es por... ¿Anda? No, ya no, déjalo, que se enfrían mejor. Sí, eso lo vamos a ver a detalle, adelantito. Ahorita tienen que entender que son elementos neutros, pero cuando van a reaccionar, primero se tienen que convertir en iones. ¿Sí? Entonces, el sodio pues va a recibir un electrón. ¿Quién se lo va a proporcionar? Un elemento que tenga carga eléctrica negativa. No puede aparearse con los mismos positivos. Pues, no es natural, pues, tienen que ser cargas diferentes, como todo en la naturaleza, ¿no? El cloro es un no metal y se encuentra en el lado de los elementos negativos, los no metales, ¿no? El cloro. Al cloro le sobra un electrón, pues, en pocas palabras, mientras que al sodio le falta un electrón. Entonces, si al uno le falta y a otro le sobra un electrón, es muy fácil que los dos se unan en una reacción química para formar un compuesto como es el cloruro de sodio o la sal común. Así de simple. Y ese es un enlace iónico. Vamos a ver por qué razón es un enlace iónico. Porque cada uno de ellos proporciona un átomo para el enlace, son muy compartidos. Pero hay otros tipos de enlaces, como el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Sí? Pero por esa razón es importante memorizar las áreas de la tabla periódica, todas desde esta escalón morado. ¿Cómo viene la tabla periódica? En la tabla periódica, esa que compramos en papelería o que podemos bajar de internet, también viene siempre señalado con color diferente los elementos metaloides o los anfóteros. Es la frontera entre los metales y los no metales. Es la frontera entre los cationes, que van a quedar con carga positiva, y los aniones, que siempre trabajarán con carga negativa. ¿Sí? Es muy simple la distribución en función de esas tres categorías, ¿no? Positivos, cationes, los metales y en los que están incluidos todos los metales alcalinos, alcalinoterros, metales de transición. Los anfóteros, que pueden ser no metales o metales, dependiendo de con quién reaccionan. Y los aniones, ¿sí? Los negativos, que son los no metales, que siempre se encuentran en el lado derecho de la tabla periódica. Pues estos reaccionan con todo este montón para formar compuestos. ¿Sí? Entonces, dentro de, bueno, esto ya lo explicamos, ¿no? También en la tabla periódica tenemos los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Los que están aquí son estos. Dentro de la química normal, pues, que trabajamos en procesos, que trabajamos en industria, en la química normal, trabajamos con todos los elementos comunes, porque forman compuestos comunes que se manejan en diferentes procesos. Sí, los lantánidos y los actínidos son elementos que no son estables. El último elemento estable. Recuerden que en la tabla periódica, ustedes, por ejemplo, toman el sodio y lo toman del frasco. Es un elemento estable. ¿Qué significa que es estable? Que no cambia con el tiempo, ¿no? Ahí se va a quedar en el frasco. Lo más que va a hacer ese elemento, ese sodio, si lo dejo destapado el frasco, va a adquirir humedad, se va a humedecer como cualquier compuesto que se encuentra en forma de cristal y vamos a tener ahí húmedo nuestro compuesto. Pero lo meto a un horno, lo caliento para que se evapore la humedad y ya tengo otra vez mi compuesto puro, ¿no? El agua simplemente se adhiere, ¿no? Son compuestos estables. Nos vamos con el cobre, por ejemplo. Vayan y traigan un pedazo de cobre y van a ver que lo más que hace ese elemento es oxidarse con el tiempo, ¿no? Y tiene muy poca capacidad de oxidación. El cobre se oxida muy poquito, forma una pátina que lo protege y dura mucho tiempo, ¿no? De hecho, todo lo que se encuentra de la antigüedad, de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, el cobre se mantiene, se encuentra porque se oxida muy lentamente. Todo lo que sea de hierro no perdura, porque el hierro se oxida muy rápido. Y eso por sus propiedades químicas que provienen de su propia configuración electrónica, ¿no? Entonces, todos los elementos son estables, hasta el elemento 92, eso que no se los olvide.
hasta el elemento 92, que es el uranio. Hasta ahí podemos tener un elemento uranio. Es radiactivo, sí, pero estable. Tiene un periodo de vida de desintegración y va a durar mucho tiempo. Se va a estar desintegrando en función de su vida media y pueden pasar 500 años, 1000 años y estarse desintegrando hasta que deje de ser uranio y se convierta en plomo o en plutonio, dependiendo de la línea que siguió en su desintegración. Del 92 en adelante se considera que no son elementos de vida muy corta que no se manejan normalmente en los procesos que nosotros manejamos industrialmente. O sea, ni los vamos a tocar pues, dentro de nuestros compuestos, porque no son estables. O sea, tienen periodos de vida muy cortos. Algunos de ellos se forman y a los 2 segundos ya se desaparecieron y se convirtieron en otra cosa. De ahí, o sea, físicamente no los podemos tener, pues físicamente. Hasta el uranio sí. Podemos tener en un frasco un óxido de uranio y un mineral, todas sus propiedades que tiene, radiactivos y todo, pero hasta ahí sí. El que le sigue ya no lo puedo tener en un frasco ni en ningún lado, ¿no? Tendría que producirlo y almacenarlo muy específicamente. Y esos elementos no los vamos a usar en nuestros compuestos, lógicamente. Entonces, ¿qué son estos que están aquí, no? De hecho, hasta aquí, hasta el 92, ¿sí? Dentro de los actínidos, el 93, todos estos ya no no los vamos a utilizar nunca nosotros, ¿no? Saber que ahí están dentro de la tabla periódica. Y de hecho, esta tabla periódica va, bueno, sí, ya está actualizada hasta el 118. ¿Ya? Hasta el 118. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto la tabla periódica. La tabla periódica la puedo distribuir en función de su configuración, en los grupos S, los grupos P hacia la derecha, los del medio, este cajoncito son F, D, perdón, y estos de aquí son D en su configuración. Eso me ayuda mucho para poder ubicar la configuración de un elemento, ¿no? Y, y cuando lleven química orgánica y estén trabajando con los enlaces sigma y con los enlaces pi, con los enlaces, tienen que acordarse mucho en qué parte de la tabla periódica se encuentra un elemento que está formando un enlace para saber, dependiendo del orbital que tiene, es el tipo de enlace que forma. Entonces, pues tienen que memorizar eso porque les va a servir más para adelante, ¿no? Entonces, para que cuando lleguen a su química orgánica y les pregunte el maestro, estos elementos, su configuración electrónica, ¿en qué termina? Los que están en medio. Y luego le decimos al maestro, ay, maestro, es que eso nunca lo hemos visto. ¿Mm? A mí luego pues, se les olvida a los estudiantes que en algún tiempo yo les di alguna materia, termodinámica, por ejemplo. Ya andamos acá, en séptimo semestre, si se les olvida que yo les diga termodinámica. Y luego les digo esto, ¿no? Esto ya lo vieron, se aplica así, vamos a platicarlo, pero ustedes ya lo saben. No, maestro, eso nunca lo hemos visto, nunca nos lo enseñaron. Y ya les digo, quieren que les saque la evidencia de que yo se los enseñé en eso, ¿no? Entonces, recomendación, hay que aprender esto y tenerlo a la mano para que cuando entren a otra materia, por ejemplo, fundamentos de orgánica, que van a necesitar esta parte de recordar esto, tengan su material, ahí van a estar las clases. Ustedes tienen esa ventaja ahorita de que las clases están grabadas. Ustedes pueden bajar de YouTube y guardarlas. Esta es la clase de tabla periódica. Y así le voy a poner esta clase, ¿no? Periodicidad, tabla periódica. Y después ustedes ya verla y decir, ay, lo voy a recordar. Claro, no podemos recordarnos de todo. Yo no puedo poner muchas cosas, pero sé dónde está la información y la vuelvo a leer y me vuelvo a actualizar y me acuerdo de volar. Rápido me acuerdo, como ya lo había visto, pues me acuerdo. Y de esa forma se evitan muchas complicaciones en su carrera, ¿no? Al final de cuentas, recuerden que los que van a ser ingenieros son ustedes y tienen que adquirir las competencias, aprender, aprender, aprender. Entonces, pues así
funciona esto, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? Esa parte de cómo termina su configuración electrónica, que es esta tablita, es muy fácil memorizársela, ¿no? Y la otra, que se distribuyen por tres categorías principales: los metales, que forman cationes; los metaloides, que son anfóteros y que pueden trabajar como catión o como anión, o como metal y como no metal. Recuerden que el metal es sinónimo de catión y el no metal es sinónimo de anión, es decir, un ion negativo. Positivos, negativos, ¿sí? Y estos tienen la propiedad de que se comportan como cationes o como aniones. Se denominan anfóteros en diferentes procesos, dependiendo de con quién reaccionan y en qué condiciones están, ¿no? Y que la tabla, pues todos los verticales son periodos, son grupos, perdón, hay dos grupos: el grupo A y el grupo B. Los grupo B son todos los metales de transición que están aquí. Y los grupo A son estos, 1, 2, que van hasta el 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y dentro de los grupos podemos diferenciar dos grupos muy especiales, que son el 8A, que son los no metales o los gases inertes, que tienen su configuración electrónica completa en su último nivel de energía, un nivel de energía P, ¿sí? Y por lo tanto no reaccionan con los demás elementos, pero son muy útiles en muchos procesos por eso, porque son inertes, ¿sí? Y el grupo 7A, donde está el flúor, que se denomina grupo de los halógenos, es un grupo especial entre los que se encuentran el cloro, el bromo y el yodo, que son los más comunes. Vamos a ver muchos compuestos que forman los halógenos, suelen ser muy coloridos, ¿sí? Químicamente, las prácticas. Hasta el yodo son los más comunes, ¿no? Los otros dos ya son mucho menos útiles aplicados, ¿no? Pero siguen siendo halógenos. Y forman las famosas sales aloideas, que vamos a ver en la segunda unidad de competencia. Cuando estamos viendo las sales, forman sales aloideas, ¿no? Vienen de los halógenos. Entonces, hasta ahorita, pues eso hay que memorizárselo, ¿no? No hay de otra, ¿no? Entonces, pues lo que les comentaba ahorita, ¿no? ¿Qué me faltaría? De lo que está aquí, ¿no? Ya se los comenté. O sea, los elementos del grupo 7, los halógenos, los xelones, los lantánidos, los actínidos. Sería cuestión nomás de ver estos dos que están aquí. Estos son metales, ¿no? Ustedes checan, observen su nombre, qué metales son. Pues aquí tenemos el circonio, tenemos la plata, tenemos el cadmio, tenemos el oro, tenemos el cobre. De los más comunes, ¿no? Tenemos el cromo, el manganeso, el fierro. Chequen que son metales sólidos, ¿sí? Con todas las características metálicas, el brillo, la conductividad eléctrica y todo ese rollo. Estos son metales, pues, metales, la mayoría de ellos. Mientras que estas dos columnas que están acá, el grupo 1A y el grupo 2A, son dos grupos especiales. Se les llama elementos de alta reactividad porque son muy reactivos por su configuración electrónica. El hecho de que su electrón esté solo en su último nivel de energía, los hace muy reactivos. O sea, lo entregan con mucha facilidad. Recuerden que ellos son cationes, van a entregar un electrón y se van a quedar con carga positiva, ¿sí? Entonces, mientras que los que están acá son aniones, estos reciben con mucha facilidad. Cuando veamos las propiedades, vamos a ver lo que es la electronegatividad y la preferencia hacia los electrones, ¿no? ¿Quién tiene más y quién tiene menos? Pues estos son los metales alcalinos, como el litio, el sodio, el potasio, son muy reactivos. De hecho, cuando los pones a reaccionar, inmediatamente generan una reacción violenta de tan reactivos que son. Ojalá y podamos volver a hacer alguna práctica laboratorio. Parece que en septiembre va a haber oportunidad. Y ya programaríamos una práctica para armar una práctica muy especial para ver todas estas situaciones que es importante que observen. Y estos son los alcalinoterrios. Aquí están, metales alcalinoterrios y los metales alcalinos.
se les da esa diferencia pues para diferenciar sus propiedades que tienen, ¿no? El berilio, el magnesio, el cadmio suelen ser menos reactivos que los alcalinos, ¿sí? El bario, el radio, pero todos los que están, esto hasta les pusieron este colorcito rojo, ¿no? Son muy violentos en su reacción. Imagino que por eso lo pusieron rojos, para denotar esa propiedad que los diferencia de los otros que se llaman alcalinoterros, ¿no? Y estos ya son metales. Y estos, pues ya son metales. Así de fácil. Entonces, así es como están distribuidos los elementos de la tabla periódica. Con esa información es más que suficiente para poder avanzar hacia nuestra segunda unidad de competencia, que es donde vamos a utilizar mucho la tabla periódica. Ahí la vamos a tener que tener a la mano para estar viendo su número atómico, su masa, la UMA, en qué nivel se encuentra para encontrar el número cuántico principal, ¿sí? En qué grupo se encuentra, en qué periodo se encuentra para entender su configuración y en qué grupo se encuentra para entender sus propiedades, ¿no? Si es alcalino térreo, si es alcalino, si es metal de transición, o si es un halógeno, o si es un gas inerte, o si forma parte de los no metales, y si es un anfóter. ¿Ya? Siempre tenemos, cuando estamos armando compuestos, para entender cómo se forma el compuesto, tenemos que ubicar eso dentro de la tabla periódica para cada elemento químico, ¿no? Entonces, esa es la información que necesitamos de la tabla. Nos faltaría ver las propiedades periódicas. Vamos a ver 5, pero realmente vamos a utilizar así, que utilizamos como aplicación, pues va a ser lo que es la carga formal, la electronegatividad. ¿Sí? Que para poder definir cuál es la forma de una molécula cuando reaccionan los elementos químicos y entender qué forma va a tener la molécula y cuál es la que se va a formar en la naturaleza. Necesitamos lo que es la carga formal y lo que es la electronegatividad. Son dos propiedades muy utilizadas. Entonces, primeramente, una de las propiedades periódicas es la carga nuclear efectiva. ¿Qué carga tiene realmente un átomo? Es decir, cuánta energía tengo que proporcionarle a un átomo para poder hacer que sus electrones se muevan, migren, y ese elemento se convierta en un anión o se convierta en un catión. Entonces, aquí lo interesante es que existe un valor para arrancar un electrón, el primer electrón de cualquier átomo, y está en función del átomo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos, pues este es el helio, ¿no? Que tiene 2 protones en su núcleo y tiene 2 electrones girando alrededor de él. Para arrancar este electrón, el primer electrón, porque recuerden que el helio, para que pierda un electrón y se quede como ion, con carga eléctrica positiva, porque va a tener 2 cargas positivas y va a tener una sola carga negativa cuando pierda un electrón, ¿sí? Es positivo en una carga más, ¿no? De ahí viene el positivo y negativo de un átomo, ¿no? De ahí viene el hecho de decir que estos cuando se vuelven iones quedan con carga positiva. Como todos pierden un electrón o 2 electrones o 3 electrones también, ¿no? Porque hay unos que trabajan con carga de +3. Significa que perdieron 3 electrones y si había 10 neutrones y 10 electrones y perdieron 3 electrones, pues se van a quedar con 3 cargas positivas de más, ¿sí? Porque perdieron 3 negativos. Es muy lógico, ¿no? Y estos elementos, todos los que están de la línea morada hacia la izquierda, todos tienden a perder electrones, nunca a ganarlos. Por esto todos los que son metales, siempre forman cationes, mientras que estos de acá siempre ganan electrones. Siempre, nunca van a perder un electrón. Siempre los ganan. Su naturaleza química no permite que pierdan electrones. Es tanta la fuerza química que tienen en su electrón
que no lo pueden perder en su configuración en su último nivel, ¿sí? Recuerden, en la configuración electrónica, siempre los elementos tienden a quedarse con 8 electrones, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos las configuraciones? Entonces, estos elementos de la izquierda, por ejemplo, el cloro, tiene 7 electrones en su último nivel de energía, el cloro, y es el nivel de energía 3, ¿no? Aquí lo puedo ver, es un 3 este. Ese me indica en qué nivel de energía queda al final, ¿sí? Y se va a quedar con 7 electrones. Para completar 8, no va a perder 7 para que el siguiente nivel quede con 8. No, nunca va a perder 7 electrones, va a ganar 1 para completar 8. Mientras que los átomos de acá tienen la situación al revés, ¿sí? Su último nivel de energía está prácticamente vacío. Es más fácil que pierdan un electrón a que ganen 7 para completar 8. Por esa razón, estos siempre serán cationes, porque su último nivel de energía siempre está incompleto. Tienen 1, 2, 3 electrones en su último nivel de energía. Es más fácil que pierdan 1, 2, 3 electrones a que ganen 5, 6, 7 electrones, ¿no? Y estos de acá es al revés. Casi siempre tienen completo su último nivel de energía en su configuración. Y para completar 8, que es el número mágico dentro de la configuración electrónica y dentro de la teoría cuántica y la mecánica cuántica, pues no van a perder 7, van a ganar 1. Por eso siempre serán aniones, siempre ganarán electrones. De ahí viene, ¿verdad?, el por qué. Entonces, para arrancar un electrón, siempre se requiere cierta cantidad de energía dependiendo del átomo. Y para extraer el siguiente electrón, siempre se requerirá mayor energía. ¿Qué nos indica eso? De que es muy relativamente fácil arrancar un electrón de un átomo, pero arrancar el segundo electrón, requiere más energía. Y arrancar el tercero se requiere una cantidad enorme de energía. Y el cuarto electrón ya no se lo podemos arrancar, ¿sí? Ya no tenemos la energía suficiente para arrancar ese otro electrón. Y por lo tanto, estos elementos químicos siempre perderán 1, 2 electrones y ya no pueden perder otro, ¿sí? Es decir, que no puedo, en forma natural, por medio de una reacción química, no le puedo quitar a todos los elementos que forman cationes, no les puedo quitar 10, 20, 30 electrones, ¿sí? No nos alcanzaría la energía para quitárselos. Es tanta la energía contenida en el átomo que arrancarle esos electrones mediante un proceso de una reacción química o un proceso normal, nunca lo vamos a hacer. Tendríamos que desintegrarlos en un acelerador de partículas o ya en química nuclear y eso, pero nunca, porque es enorme la fuerza, es enorme la energía contenida en los átomos. Recuerden que unos pequeños gramos de un átomo hacen una bomba atómica, ¿no? Con millones y millones de toneladas de energía, comparándolo con la dinamita, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes pueden observar su tabla periódica y observar la valencia con la que trabajan, una nueva palabrita, ¿no? Ese número que viene en la tabla periódica, de ahí se deriva, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1A dice que todos son +1. Quiere decir que esos elementos siempre pierden un electrón y se quedan con carga +1. Y el siguiente electrón no lo pierden en una reacción química. Son átomos muy pequeños y la energía del núcleo es tan grande que los otros electrones los jala con tanta fuerza que ya es muy complicado quitarles un electrón más, ¿no? Los del grupo 2, esos trabajan con +2. Es decir, que esos pueden perder 2 electrones. Ya el tercero ya no lo pueden perder. Y no porque no quieran, sino porque la energía que se necesitaría para quitárselos es una energía enorme. Pues en una reacción química normal no sucede, ¿no? A menos que los obliguemos. Y no los vamos a obligar. Nuestros procesos deben de ser procesos químicos normales, ¿no? Entonces, aquí podemos observar 3.94 por 10 a la menos 18 joules para extraer un electrón. Y luego necesitaríamos 8.72 por 10 a la menos 18 joules para extraer el segundo electrón. Si observan, es 3, 6, 9, casi el triple, ¿no?,
de energía que se necesitaría para extraer el segundo electrón. Ya para extraer el tercero, ya no nos alcanza la energía, o ya no hay energía suficiente en una reacción química. Por esa razón, los elementos siempre combinan un electrón, dos electrones, tres electrones. Eso se le llama carga nuclear efectiva, ¿no? Realmente cualquier carga nuclear tiene una. Otra propiedad es el radio atómico. ¿Sí? Esto es interesante entenderlo simplemente como concepto, porque lo van a necesitar cuando estén en termoquímica. ¿Sí? Porque ahí sí se calcula y se calcula la energía de Joule y todo el rollo, ¿no? Aquí que tienen que entender que siempre se requiere más energía, así simplemente como en general. Se requiere más energía para arrancar el segundo átomo que el primero. Mucha más energía para arrancar el tercer átomo que el segundo. Y ya después ya nos alcanza la energía para arrancar un cuarto electrón, ¿no? Recuerden cuando vimos la configuración, la mecánica cuántica, ¿no? Los electrones giran alrededor del átomo, del núcleo, y el núcleo los está jalando. Entonces, mientras más electrones tiene un átomo, pues tiene más protones, los electrones están más alejados, y viene el proceso de cuánta energía necesito para poder arrancar los electrones en una reacción química, ¿no? Siempre hay que puntualizarlo, ¿no? No estamos en desintegración atómica. Ahí pues podemos desintegrar cualquier átomo, ¿no? No, en procesos normales químicos, ¿no? Para formar compuestos. El radioatómico, para no dejarlo aquí no mencionado, pues todos los átomos tienen un determinado tamaño, ¿no? Aquí están orientados de acuerdo a su tamaño. Chequenlo. Este, este es el más pequeñito, el, el hidrógeno, ¿sí? Y los más grandes están aquí, el cesio es el más grande, 265. ¿Qué son estos números? Son picómetros. El tamaño de un átomo se mide en picómetros. El tamaño completo de un átomo, desde su último electrón hasta el centro del átomo, ¿no? Se llama radio atómico. Desde el electrón último, el más externo, sabemos que prácticamente todo eso es vacío, pero es el radio del átomo. Y se mide en picómetros. ¿Qué es un picómetro? Es una cantidad muy pequeña de distancia. Es un prefijo que significa 1 por 10⁻12 metros. El picómetro. Lo van a usar por ahí en algunas materias cuando trabajen con átomos. Sí, es el tamaño del átomo y que le corresponden los picómetros. Por ejemplo, aquí el hidrógeno tiene un radio de 37 picómetros, que es 37 por 10⁻12 metros. ¿Sí? Mientras que el cesio tiene 265 por 10⁻12 metros, o 265 picómetros. El hecho de decir picómetro significa que si le quiero quitar el pico, que significa 1 por 10⁻12, pues le agrego el 1 por 10⁻12 y ya me quedan metros, ¿sí? 265 por 10⁻12 metros. Entonces podemos observar que el radio atómico crece de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Esto es lo que hay que recordar en la tabla periódica, ¿no? El tamaño de un átomo crece hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Sí? Significa que el átomo más grande está aquí en esta esquina, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿no? De hecho, el más pequeño pues debe de estar acá, ni lo miraba de tan chiquito que está, ¿no? De acuerdo al comportamiento el helio, ¿sí? Entonces, aquí una pregunta de, una pregunta de examen sería, ¿por qué el hidrógeno, que tiene un solo electrón, es un poquito más grande que el helio? ¿Eh? Esa es la pregunta clave aquí. ¿Por qué razón? Se supone que el hidrógeno es el más pequeñito. Aquí lo vimos en la tabla. Tiene un número 1, un solo electrón. El helio es un poquito más grande.
en cuanto a su configuración electrónica. Tiene 2 electrones, ¿dónde está? Acá está el helio. ¿Eh? Sin embargo, en tamaño físico, es más pequeñito que el hidrógeno. ¿Sí? Piénsenlo, es muy fácil saberlo con lo que hemos estudiado hasta ahorita, de los electrones y este hecho interesante, ¿no? De la energía con la que jala el núcleo a los electrones. ¿Por qué razón el helio es un poquito más pequeño si tiene 2 electrones? Me parecen de la configuración electrónica. Los dos son 1s, ¿no? ¿Sí? Los dos tienen un solo nivel y es S. Lo comentamos la próxima clase. Aquí vamos a partir y ya lo practicamos. Pero sí péguenle una razonadita, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir, si no se me encima la otra clase. ¿Quién entró después para ponerle su asistencia? Yo, Alcántar. El Cantar. ¿Alguien más? Camacho Encinas. Camacho Encinas. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Cualquier duda de la tarea o algo, pues ahí me ponen por el WhatsApp, ¿no? Gracias, profe.